Bienvenidos amigos de TV Agro, mi nombre es Luis Eduardo Jaramillo, ingeniero agrónomo del departamento del Tolima. Hoy venimos a hablarle un poco del tema del pH. El pH, como ustedes conocen y algunos no, es una medida de acidez o de basicidad de una solución. Esta acidez o basicidad la tienen todos los suelos que podemos tener en cualquier zona y la podemos medir de diferentes formas. Una forma muy sencilla con la cual hemos trabajado es con el pHímetro. Este pHímetro tiene un electrodo en la parte de la punta donde podemos meterlo en una solución acuosa y medir la basicidad o la acidez. El pH se mide de 1 a 14. Entre más bajo, cercano a 1, es más ácido, y entre más alto, cercano a 14, es más básico. En esta escala, todos los suelos tienen diferentes pHs y hay algunos nutrientes en los cuales son más solubles o se retienen y son más difíciles de absorber dependiendo del pH. ¿Qué hemos hecho nosotros para trabajar con esta temática del pH? Nosotros estamos trabajando en hacer mediciones del suelo de la finca o del lote y hacer una medición del pH del suelo de un bosque más cercano a la finca. En esta comparación nos podemos dar cuenta que hay una diferencia notable y empezamos a realizar unas labores en el cultivo para acercarnos lo más posible a ese pH de ese bosque. ¿Por qué? Porque en ese bosque se está desarrollando una microbiota totalmente diferente a la que tenemos en nuestro suelo y queremos acercarnos lo más posible a ese bosque. Dirán ustedes, ¿por qué al bosque? Pues porque en el bosque nosotros encontramos árboles, plantas demasiado exuberantes, sin problemas de nutrición, sin deficiencias de algunos elementos esenciales y sin ataque de plagas y enfermedades. Un suelo alcalino o básico es un suelo o una solución más bien que va a tener una cantidad de sales abundante, como algunos elementos que puede ser el calcio, el potasio, el magnesio, y un suelo más ácido es hacia algunos elementos que van a abundar más, como el aluminio, tal vez el cobre, el boro, ¿sí? Entonces, la solución del suelo va a correr hacia un nivel o básico o ácido en el cual el agricultor va a tener que identificar pues qué condiciones tiene mejor para algunos elementos y cuáles son los que va a tener que aportar más fácilmente para que las plantas lo puedan tomar. Un pH, digamos que en los conceptos que nosotros hemos tenido, siempre un pH bueno o óptimo está entre 6,5 y 7,5, porque es más o menos la mitad de la escala. Pero nos hemos dado cuenta que podemos trabajar perfectamente con suelos tal vez un poco ácidos, desde que nosotros aprendamos a dar las fuentes necesarias para esos tipos de suelos. La forma más fácil tal vez de tomar el pH para los agricultores va a ser siempre con un análisis de suelos. Los análisis de suelos son recomendados cada 2 años porque es esa orientación a que cada 2 años el pH puede cambiar. Entonces tenemos que ver qué tanto cambia, por qué cambia. Las condiciones medioambientales, efectivamente la lluvia, tal vez el tipo de coberturas que tengamos y también la microbiota que se encuentra en el suelo. Hay que resaltar también que las condiciones del suelo o la química del suelo no es la que hace la microbiota o la biota, digámoslo así, sino es la biota la que hace la solución del suelo. ¿Sí me entienden? Entonces, tendiendo ciertas plantas en el suelo y ciertos microorganismos, asimismo también va a ser el pH del suelo. Puede cambiar dependiendo de la biota que tenga en el suelo.
El papel de los microorganismos, yo podría decir que es innumerable, porque nosotros en el suelo de un bosque podemos encontrar millones de microorganismos actuando al mismo tiempo en diferentes frentes. Entonces, unos pueden ser solubilizadores de fósforo, unos pueden ser solubilizadores de calcio, otros pueden ser fijadores de nitrógeno, que es el que se captura por medio de la lluvia cada vez que llueve y cae al suelo. Tenemos microorganismos que ayudan a descomponer la materia orgánica, tenemos microorganismos que ayudan en el enraizamiento, ayudan en la nutrición de la planta y ayudan en el subir defensas para plagas y enfermedades de la planta, ¿sí? Entonces, hay un compendio, una simbiosis en el bosque que tal vez nosotros no tengamos acá en el lote, y la idea es intentar copiar esa simbiosis que crean en el bosque y traerla acá. ¿Que va a cambiar nuestro pH? Por supuesto que sí, puede cambiar, y la idea es cada vez nosotros acercarnos más del pH de acá del bosque al de nuestra finca. Ahora el tema del por qué nosotros utilizamos los microorganismos de la montaña o del bosque más cercano es porque estos suelos que son agrícolas antiguamente fueron bosques. Entonces lo que nosotros queremos es recuperar esa memoria o esa microbiota del suelo y traerla de nuevo a reproducirse en nuestros suelos agrícolas y sostenerla y cuidarla. Entonces, en el caso en el que tal vez un agricultor haga su muestreo, saque su pH de la solución de su suelo y quiera llevarlo a un pH muy parecido al del bosque, tiene que intentar primero que todo hacer unas prácticas para intentar regular ese pH y llevarlo a un pH óptimo del suelo, con unas prácticas que es básicamente adoptando unas estrategias a volverlo como si fuera el bosque. Primero que todo, la cobertura vegetal, mantener y sostener la cobertura vegetal. Segundo, una aplicación de microorganismos. Con estos microorganismos y con esta cobertura vegetal vamos a tener una producción de materia orgánica. Esa materia orgánica también nos va a empezar a regular ese pH en un punto en el que no se va a volver, como hemos dicho, limitante, sino más bien un poco benéfica, en la cual la planta va a poder aprovechar todos los nutrientes fácilmente en ese suelo. Si queremos disminuir, volverlo un poquito más ácido, hemos encontrado ejemplos así en los que el bosque es un poco más ácido, es intentar llevar esa misma microbiología y esa fauna y flora nativa a ese mismo punto del bosque para intentar acercarlo cada vez más. Y nos ha pasado de ambas formas, de disminuir el pH porque a veces en los cultivos agrícolas hemos utilizado muchas sales, muchos fertilizantes químicos que aportan muchas sales al suelo, eso sube el pH, o también hay algunos que tienen esa característica muy ácida tal vez porque son de tierras agrícolas como el arroz, que han sido muy lavadas por el agua y son muy ácidas. Intentamos de esa misma manera o con esas mismas estrategias llevarlo a ese punto que es como el medio para regular ese pH. Hemos sacado alguna información de unos estudios que se han hecho sobre microbiota, suelo, pH y física del suelo, en los cuales suelos que son agrícolas muy desgastados por el arado, por el pisoteo de los tractores, son suelos muy compactos en los que pueden tener, digamos, una condición muy desértica, y si yo abandonara un lote de esos, las primeras plantas que van a desarrollarse ahí van a ser unos pastos espontáneos. Esos pastos van a llegar y van a empezar a cambiar esa microbiología del suelo, pero al inicio va a ser un suelo sin poros
y muy ácido, y como es muy ácido, se multiplican una mayor cantidad de bacterias, probablemente hongos rizosféricos, micorrizas que nosotros utilizamos, que son muy importantes, no los vamos a tener. Entonces ahí hay unas limitantes. Con el paso del tiempo de ese lote van apareciendo otro tipo de plantas, ya unas plantas un poco más arbustivas, y cuando van apareciendo esas plantas arbustivas, el suelo, la física de ese suelo va a empezar a cambiar, a ser un poco más porosa, y empieza a haber una oxigenación en ese suelo, y esa oxigenación en el suelo permite que empiezan a cambiar los pHs y a aparecer otro tipo de microorganismos como los hongos, aún así en proporciones más bajas que las bacterias. Luego de eso van a empezar a aparecer unos árboles nativos, y esos árboles comienzan a dar otra microbiología totalmente diferente, un suelo totalmente diferente, con características con más materia orgánica, más porosidad, pueden cargar o retener mayor humedad en el suelo, y todo eso va a cambiar en la química del suelo y por ende va a cambiar el pH del suelo, ¿sí? Y al final, si lo dejamos pues totalmente abandonado, o más bien recuperado, sería un bosque nativo en el cual la porosidad es muy alta, mucha cantidad de materia orgánica acumulada, un pH cercano a 6, 5, 7, en el cual va a prosperar mucho más los hongos, que son los que tienen, o un análisis microbiológico del suelo, van a tener 1000 veces más colonias que lo que son las bacterias. Entonces es una comparación de un suelo muy degradado, un pH muy ácido, una porosidad muy poca, compacto, pocas plantas pueden sobrevivir ahí, y hacia dónde se puede dirigir inclusive un cultivo como un frutal como es el mango, a tener esa microbiología del suelo, esa materia orgánica, esa porosidad y también esa microbiología. Muchas gracias por su tiempo, gracias por sintonizarnos, espero que la información haya sido de provecho y que todos la podamos utilizar. Un saludo para todos desde el departamento del Tolima, del municipio de San Luis, en este bello cultivo de mango.